Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El video pasado creo que me adelanté un poquito a esperar a que otros se pusieran a ver el video, entonces hoy quiero esperar un momentito, nada más unos cuantos este, segunditos para dar chance a que se empiecen a conectar algunos y poder comenzar con el video, ¿sale? Con el devocional. Espero que se encuentren bastante bien, que todavía estemos saboreando la bendición de haber encontrado esa joya. La verdad es que yo sigo con ese buen sabor de boca de haber encontrado ese texto de Éxodo, en el cual pues Dios nos recuerda que Él está pendiente de nosotros, ¿no? Y la verdad es que estos días me he despertado y he recordado y he puesto en práctica el tener en mi mente: Dios está pendiente de mí, Dios está al pendiente de mí todo el tiempo, ¿no? Y pues, ¿qué me orilla a hacer eso? Adorarle. ¿Qué me orilla a hacer el saber que Dios está conmigo? Me orilla a inclinarme delante de Él, ¿no? Y se me viene a la mente con este texto, se me viene a la mente cómo, pues el trigo, Jesús lo pone como ejemplo, ¿no? De que el trigo se agacha, es humilde, él tiene esa característica de poder doblarse y dar fruto, no así la cizaña, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando nosotros, recordando, no haciendo una pequeña remembranza, cuando nosotros estamos conscientes de que Dios está al pendiente de nosotros y ve nuestra aflicción, ve nuestras preocupaciones, ve nuestros problemas, podemos entonces inclinarnos ante Él y adorar. Lo mismo hizo en muchas ocasiones el rey David, el saber que Dios había peleado sus batallas, el saber que Dios había estado al pendiente de él, pues siempre le hacía recordar, siempre le hacía estar de rodillas delante de nuestro Dios, adorándole, alabándole o levantar sus manos al cielo, ¿verdad? En reconocimiento a nuestro Dios. Eh, pues bueno, quisiera que empezáramos en esta noche. Primero que nada, pues poniendo en las manos de Dios este estudio. Esperemos que se puedan conectar más personitas, que podamos estar compartiendo este mensaje, ¿sí? Para que más personas puedan tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de estos estudios? ¿Cuál es el fin de estos devocionales? Que más personas conozcan de la palabra de Dios. Que haya más personas que conozcan que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que tiene en sus manos el control soberano de las situaciones, de esta en especial que nos está afectando, que nos está aquejando, ¿cierto? Entonces quiero que podamos orar. ¿Qué es orar? Bueno, para muchos es repetir ciertas palabras, pero la verdad es que Jesús nos enseñó que orar es dialogar con Dios, es platicar, es conversar. Sabemos que Dios nos escucha en las cosas que nosotros le pidamos, sabemos y conocemos que Dios está atento, lo acabamos de ver hace 2 días, que Dios está pendiente, que Dios está atento. Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos todos para que no nos distraigamos, nada más. A manera de reverencia inclinamos nuestro rostro y le decimos: Dios, gracias porque pues tú estás siempre al pendiente de nuestras necesidades, siempre al pendiente de nuestras aflicciones, y te damos gracias por eso. En esta noche quiero pedirte, por favor, que tú estés pues controlando este mensaje, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú pues puedas abrir nuestra mente también, nuestro corazón, nuestra alma, para que tu palabra llegue sin ningún estorbo. Si hay algo que no te esté gustando en nuestra vida, te pedimos por favor que lo limpies y que por favor podamos recibir tu palabra sin ningún estorbo. Bendice a mis hermanos que están pues a través de las redes escuchando. Te suplico por favor que también nos puedas hablar a todos. Gracias por lo que acabas de mostrarnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en el pasaje de Éxodo 4 es lo que veíamos, de cómo Dios está al pendiente de nosotros, pero quisiera adelantarnos ahora unos cuantos capítulos. Quiero decirte pues que esto que platicábamos el martes es previo a las plagas. Ustedes saben las plagas de Egipto, ¿no? Que Dios se muestra a Faraón y Faraón endurece su corazón de una manera tremenda, de una manera terrible.
rebelde, y Dios entonces tiene que levantar su mano y tratar con él de una manera fuerte, ¿no? Con la plaga de la sangre, las ranas, los mosquitos, ¿no? Langostas, unas tinieblas tremendas que hasta la Biblia dice que se podían palpar, las tinieblas, la plaga de úlceras, granizo, el ganado, y fue hola Toñito, ahí estás, bien atento, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Las plagas así tan tremendas, la plaga de las tinieblas y todo eso, y la última, cuando Dios trata rotundamente con el faraón, es cuando trata con los primogénitos. Y meditando un poco qué tenía que ver los primogénitos, pues Dios siempre ha querido lo primero, ¿no? Siempre ha querido ser el primero, y faraón se estaba poniendo en ese lugar, y el que seguía de él era su primogénito. Entonces era un mensaje que yo trato de interpretar así como, pues no hay nadie mejor que yo, no hay otro primero, solo yo, y ni tus sucesores, este, pues van a poder ocupar ese lugar, ¿no? Entonces Dios trata de una manera muy drástica con el pueblo de Egipto, y a la vez es una señal también, es una advertencia para el pueblo de Israel, diciéndoles, tú me vas a consagrar a tus primogénitos, me vas a entregar a tus primogénitos. Yo quiero lo primero de ti, siempre quiero ser lo primero, y quiero que tú me des a mí las primeras bendiciones. Y de ahí se viene la Pascua, hay una serie de situaciones interesantes, el Éxodo, todas algunas indicaciones que Dios le da al pueblo, el paso del Mar Rojo, y allí es donde llega nuestro texto del día de hoy, Éxodo 14. Dios fue llevando al pueblo de Israel por el camino más largo. Dice la Biblia que Dios quiso llevarlo no por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, dice el versículo 13-17, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea. ¿Quiénes? Los israelitas. Pensarían, dice Dios, se les presentará batalla y podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto. A veces las cuestiones difíciles de parte de Dios son a propósito para que nosotros aprendamos algo, ¿sale? Dios tiene un propósito claro, no para afectarnos, no para amargarnos la vida, sino porque Él tiene un plan, y porque sabe que a veces nosotros tendemos a dudar, tendemos a echarnos para atrás. Entonces dice, yo prefiero que se vayan por la vía más larga que irse por la corta y se les presente una batalla terrible y se regresen a lo que antes eran, ¿no? Y entonces Dios los lleva, y de repente se encuentran frente al mar rojo, tremenda masa de agua, y dice el pueblo de Israel, empieza a decir a Moisés, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos traes por aquí? Nos hubieras dejado en Egipto, allá estábamos bien, hubiéramos servido a los egipcios, estábamos tan bien. Mira nada más, y entonces voltean, y ahí venía el pueblo de Egipto, con todos sus mejores carros, Faraón a la cabeza, con un enojo terrible, con el corazón dolido porque su hijo había muerto, y con el afán de afectar al pueblo de Israel. Se había endurecido otra vez su corazón, y esa era una prueba tremenda para el pueblo de Israel. Dice Dios, el mar enfrente, el pueblo de Egipto atrás, no van a tener otra opción que creerme, que confiar otra vez en mí. Y entonces el pueblo clamó a Dios, Moisés también, le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros? Dice el versículo 11 del capítulo 14, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho? Déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Imagínense hasta dónde estaba el estrés en ese momento del pueblo de Israel, que decían, preferimos servir a los egipcios, preferimos los latigazos, preferimos las humillaciones, preferimos que nos hagan ir por paja a hacer los ladrillos, preferimos irnos a dormir tardísimo, comer pura comida horrible, preferimos eso. A pesar de que ya habían visto las plagas y el trato de Dios especial con ellos, preferimos irnos a Egipto. ¿Y cuántas veces las personas se regresan al mundo y olvidan a Dios? Preferimos estar allá que estar aquí con Dios. Déjanos en paz. Entonces, primera cosa que debemos de tener cuidado es de volvernos atrás.
de pensar en el pasado, pensar en cosas que nos hacían daño y preferirlas. Me acuerdo en alguna ocasión allá en la quebrada, donde antes íbamos a la iglesia cuando estábamos pequeños, una señora se acercó a los pastores y les decía, oren por favor por mi hijo que está sumido en el alcoholismo. Y sí, los pastores oraron por él, platicaron con el joven recibe a Cristo en su corazón, y entonces antes, ya después ya no iba con la caguama bajo el brazo, ya iba con su Biblia bajo el brazo. Y entonces la mamá le gritaba desde lejos, prefiero verte con la caguama que con ese libro bajo el brazo. Entonces, eso era ilógico, ¿no? Y a veces nosotros como seres humanos tendemos a hacer a un lado a Dios, a pesar de las buenas cosas que Él ha hecho por nosotros, y empezamos a anhelar regresar al mundo. Yo espero que ese no sea tu caso, pero Dios, miren, Dios tan paciente, nuestro Dios tan bondadoso, tan misericordioso, no hizo caso a esas palabras del pueblo de Israel, y Dios manda a Moisés con estas palabras, versículo 13, no tengan miedo, no tengan miedo. A veces decimos cosas con un poco de falta de inteligencia emocional, inteligencia social y todo eso, y soltamos palabras que en realidad no queríamos decir, pero las decimos y causan el mismo daño que si las hubiéramos dicho con intención o no. Dios lo sabe, Dios sabe su sentir, su preocupación, su estrés, y manda a Moisés y les dice, no tengan miedo. Yo sé que lo que están diciendo es por miedo, yo sé que lo que como están actuando es por miedo, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que hacer uso de ese tipo de tratos con las personas, ¿no? Porque a veces dicen las cosas por el estrés, nos lastiman, sí, pero tenemos que usar esa flexibilidad, ¿no? Yo sé que lo dijiste porque estabas enojado, no está bien, no me gustó, sí me dolió, pero lo entiendo, ¿no? Me ha pasado, nos ha pasado a todos. Y Dios les dice, no tengas miedo. Mantengan sus posiciones. O sea, quédense firmes. No tambaleen, no titubeen, que su fe no falte. Sigan firmes en lo que han creído, en lo que el capítulo 4 creyeron. Ustedes vieron cómo yo los traté, confíen en eso. No se pierdan, no olviden lo que ya hice. Manténganse firmes. Dice, mantengan sus posiciones. Quédense aquí. No se echen para atrás. No volteen a ver Egipto. Quédense aquí. Y me viene a la mente el versículo que Dios dice, cuando el diablo venga, nosotros debemos de resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante situaciones difíciles? Resistir, mantener las posiciones, firmes. Estar pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No nos cansemos. O sea, mantengamos la posición. Seamos firmes. ¿Sí me explico? En los deportes es lo mismo. Si los equipos se echan para atrás, no hay mejor manera de defender que la ofensiva, ir a atacar, porque si te quedas atrás en alguna de esas al equipo que viene con todo su arsenal, te meten un gol, te meten una canasta y perdiste. Mantén tu posición firme, adelante, siempre, siempre, siempre firme. Ustedes, dice la Biblia, mantengan sus posiciones, que hoy mismo, y esas frases me empezaron a taladrar el corazón, hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. Hoy mismo, todos los días nosotros estamos siendo testigos de la salvación de Dios en nuestras vidas. Seguimos vivos, seguimos aquí, nos sigue proveyendo, seguimos teniendo trabajo, seguimos teniendo familia, seguimos teniendo el sol. Ahorita acaba de caer una lluvia bien, bien bonita y todo. Tenemos las bendiciones de Dios, seguimos viendo, palpando, o sea, siendo testigos de la salvación que Dios realizará a favor de nosotros. Todo lo que Dios va a hacer es a favor de nosotros, de los que hemos creído en Él, de los que le hemos recibido. A los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. No quiere decir que sea muy bueno y que dices, ay, wow, cuánto me gusta, no, pero nos ayuda a bien, nos forma el carácter, nos fortalece la fe, nos hace crecer como hijos de Dios, nos ayuda a bien, todo, todo.
Problemas económicos nos ayudan a bien. Problemas de salud nos ayudan a bien. Pérdidas nos ayudan a bien. Todo a los que amamos a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Esa es una buena pregunta. Y si amamos a Dios, dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedézcanme. Si me aman, demuéstrenlo de esa manera. ¿Ok? Y dice, mantengan sus posiciones. A esos egipcios que hoy ven, y ahí los volteé, yo me imagino a Moisés, a esos egipcios, y ya venían con todas las ganas de hacerle pedazos a Israel, a esos egipcios que ustedes ven ahí, jamás volverán a verlos. Ese problema que tú tienes, si tú se lo encargas a Dios, si tú se lo encargas a Dios en sus manos, Él lo toma y dice, gracias por confiar en mí, yo me encargo. Tranquilo, tranquila. Gracias Lore, ahí está Lore. Todo ese problema, Dios lo tiene bajo control. Lupita también, ahí está. Quédense tranquilos. Jamás volverán a ver ese problema. Dios cuando toma nuestras situaciones, cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Porque a veces estamos jugando con Dios toma el problema y no, mejor me lo quedo, yo creo que tengo mejor el control y se lo das a Dios y mejor no me lo quedo. Cuando tú decides soltárselo y decirle, toma Dios, aquí está mi problema, tómalo. Entonces dice, jamás lo volverás a ver, porque has decidido confiar en mí. Dios no está jugando a ver quién tiene el control. ¿Tú quieres tener el control, hijo? Adelante, toma el control, tú recibes las consecuencias. Pero cuando me dejas las cosas a mí, cuando tomo el control, yo entonces hago las cosas mejor. Y el versículo 14 viene a continuación. Ustedes, y esa también puede ser una frase para nosotros, ustedes, se las dijo directamente al pueblo de Israel, pero la podemos apropiar hoy. Ustedes quédense quietos, cosa que no nos gusta mucho. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Qué tremendo que Dios diga, yo voy a pelear por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Esa es la otra versión, la otra traducción. La Reina Valera dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero saben una cosa, no nos gusta estar en paz. ¿Dónde lo vemos? En el hospital o en una clínica. Nos dicen que somos los pacientes y es lo que menos somos. No somos pacientes. A ver, ¿a qué horas? No, hombre, estos del seguro, qué bárbaro, ya se tardaron un montón. No, no, no. Tranquilo, ya estás aquí, te van a atender. No, pero es que creen que no tiene su tiempo. Pues si estás enfermo, ¿a dónde quieres ir? Tienes que estar paciente. Y luego con las medicinas. No, 3 días, no, ya está súper bien, ya. 3 días ya acabé, no, no. El tratamiento es de 5 días. No, 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 yo ya me siento bastante bien. Yo creo que ya la dejo ahí está bien, ya. Ya no tengo fiebre. Quiere decir que ya no hay infección. Y entonces el bicho otra vez se refuerza y te da otra. Y entonces vienen las inyecciones. No, 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 ya me duele mucho. No, yo creo que ya son 3 días de inyecciones, 4. Pero se hizo más fuerte, tienes que acabarte el tratamiento. Y no somos pacientes, no nos esperamos, no esperamos a que el tratamiento pelee por nosotros y nos hace más daño. Sigue la historia diciendo, animando Dios al pueblo. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena, o sea, actúa. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Levanta tu vara. Esa fue una tremenda prueba para Moisés, que levantara su vara al ver el mar. Y dice, pues sí, levanto la vara y luego, ¿qué más, no? Pero Moisés levantó la vara en el mar. Y entonces, cuando levanta la vara, dice, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas. Yo me hubiera quedado así de, señores, ¿en serio el mar? ¿Cómo voy a dividir yo el mar? ¿Cómo se te ocurre? O sea, yo voy a dividir el mar, yo con esta vara. Es un triste trozo de madera. Pero ahí estaba la fe. Entonces, en el hecho de que Moisés levantara la vara, estaba diciendo, esta no es la que tiene el poder, esta vara no es el poder, pero yo estoy confiando en el que me mandó levantar la vara. O sea, no es la vara, es Dios que me pidió hacerlo, confiar, obedecer. Entonces levanta la vara y empieza el show. El ángel de Dios les dijo que
que marcharan, y dice el versículo 19, entonces el ángel de Dios que marchaba frente al ejército israelita se dio vuelta, y fue a situarse detrás detrás del pueblo de Israel. Imagínate tú que todo el pueblo de Israel está ahí, bueno, cuando acampaban y cuando caminaban traían la nube aquí, una nube tremenda, cubriéndolos del sol en el día, y en la noche era una columna, eso era una nube de fuego para calentarlos, mantenerlos tibiecitos, así, porque en el desierto, tú sabes, los climas son extremos, en la noche muy frío y en el día muy caliente, ¿no? Entonces en el día una nubecita muy cómoda, acolchonadita, que no permitía que el sol los quemara, ¿no? Y en la noche una nube de fuego que los mantuviera calientitos. Cuando Dios quería que el pueblo se moviera, esa nube se levantaba y se movía, y entonces el pueblo seguía. En esa ocasión, esa columna se levantó y se fue a la retaguardia y se posicionó atrás del pueblo. Dios estaba protegiendo a su pueblo de una manera increíble, increíble. O sea, imagínate que tú estás ahí en el pueblo de Israel y ves a la nube de fuego pasar y ponerse atrás donde tú sabes que viene tu enemigo. Dices, uy, ahora sí, mi Dios me está defendiendo. Ah, sí, pero hace rato te estabas quejando, ¿no? Pero Dios tuvo que actuar para que el pueblo confiara. Y se pone en la retaguardia, dice la Biblia, se puso atrás. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia, o sea, del frente, y se desplazó a la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos, o sea, para el pueblo de Egipto, y luz para otros, o sea, el pueblo de Israel. Imagínate partido de este lado, oscuridad, y de este lado, fuego para calentar a los israelitas y que tuvieran luz, y para obstaculizarle a los egipcios. Qué tremendo, ese es nuestro Dios. Cuando hace las cosas, las hace claritas. A ti te voy a destruir y a ti te voy a iluminar. ¿Queda claro? O sea, así es nuestro Dios. A ti te voy a bendecir, a ti no. Porque esa es la manera de tratar con nosotros. Dios nos bendice y nuestros problemas los termina. Moisés extendió su brazo. Hasta el versículo 21 extendió su brazo sobre el mar. Y escucha bien, toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder. Imagínate toda la noche estar escuchando un viento tremendo. Yo no sé si tú has estado en medio de vientos tremendos, pero se oye horrible y tus oídos se oye un ruiderajo, pero ahí estaba el pueblo de Israel a la expectativa, viendo cómo el viento sonaba y empezaba a elevar el agua hacia arriba y se creaba una pared gigantesca y empezaba a separar el mar y todo el pueblo así de, wow, nunca habían visto y nunca se volverá a ver eso, que se dividiera el mar así, tremendo. Dios actuando a favor de su pueblo hizo retroceder el mar, y me encanta la Biblia porque es clarita, dice, convirtiéndolo en tierra seca. Ni siquiera había quedado lodito ahí como para chacualear en el agua, ¿no? Estaba seco. En donde había habido un mar de agua, un mar tremendo, estaba seco. Un milagro de Dios, de un portento, un poder tremendo de nuestro Dios desplegado, desplegado a favor del pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel puede ser tú también. Si me explico, es un simbolismo de nosotros. Dios puede actuar con el mismo poder en medio de esta contingencia, en medio de esta situación, en medio de este Egipto que nos puede atentar y nos puede hacer tambalear en nuestra fe. Dios dice, confía en mí. Confía en mí. Yo dividí ese mar. ¿Qué puedo hacerle a ese virus tan pequeño? El mar es evidentemente inmenso a comparación del COVID-19. Y si Dios pudo separar ese mar tremendo en una noche. A veces nos tardamos 3 horas en limpiar una pileta, un tinaco.
Y es poquitita agua, Dios en una noche, ¡pum!, limpió, separó un mar. ¿Qué puede hacer con nuestros problemas? Y estoy hablando del COVID, pero también el martes les dije, hay personas que tienen otros problemas, no nada más este, hay muchos más. Sin embargo, Dios de todos está al pendiente y por todos Él pelea. Y me acuerdo en alguna ocasión, cuando mi abuelita falleció, en su funeral, un pastor compartió un texto que decía, Dios va por nosotros, Dios está por nosotros. Y ponía el ejemplo bien clarito de como cuando tú estás en la primaria y tú estás chaparrito y tú estás bien flaco, cualquier parecido con mi realidad es pura coincidencia, y yo por eso me sentí identificado, y todos los otros grandulones estaban así, y en el fútbol ahí estás jugando y uno se enoja y te quiere pegar y sale tu amigo el grandote, todo lo que quieras con él, conmigo, yo voy por él, yo voy por él. Y cuando leímos ese texto, Dios dice, yo voy por él. Todo lo que quieras, problema, enfermedad, todo lo que quieras con él, que es mi hijo, yo voy por él. ¿Y cuándo se cumple ese texto? Cuando Jesús viene aquí a la tierra y dice, yo muero por ellos, en lugar de ellos. Yo muero yo voy en su lugar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que ahí debemos de decir gracias Dios porque tú peleas por mí, tú estás por mí todos los días. Aunque yo esté flaco en mi vida, sea tan débil que un virus insignificante me hace pedazos, tú eres todopoderoso. Y entonces sigue hablando Dios, lo cruzaron en tierra seca, el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Imagínate que fueras caminando tú por ahí y ves por ahí una mantarraya gigante, ¿no? Ahí dando la vuelta y tú, wow. Yo platicaba con Lupita y le decía, yo no me hubiera aguantado las ganas, yo sí me echo un clavado de lado y me meto y salgo, ¿no? Yo no sé qué hubieras hecho tú, ponte a imaginar un poco, no sé, pero por lo menos sí alguno que otro sí pasó la mano, así de, ¿sí es agua de a de veras o qué? Y un pececillo ahí viéndolos, ahí imagínate, increíble, un espectáculo, por decirlo de una manera, tremendo, un despliegue de maravillas de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios en ese instante. Y dices, wow, lo hizo. Y hay un himno que dice, si lo hizo Dios una vez, su gran poder es el mismo hoy, puede hacerlo otra vez. Y puede desplegar sus maravillas y desplegar su gran poder otra vez y otra vez. La cuestión aquí es, ¿tú le crees? ¿Tú confías en eso? ¿O crees que Dios ya cortó su mano y dijo, no, se acabó, yo ya no les voy a ayudar? Uh -uh. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros de Faraón, imagínate, todos, y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Alguna que otra persona también puede probar de las bendiciones de Dios ahí. Se metieron, estaban en seco también ellos. Ahí iban en el mar, adentro. Vieron las columnas seguramente también, las barras así tremendas de agua, y lo disfrutaron en cierta manera, pero, pero, cuando ya estaba por amanecer, ya hasta subrayé ese versículo, cuando ya estaba por amanecer, versículo 24, el Señor, recuerden, estaba Dios atrás de Israel. Entonces dice la Biblia que el Señor miró al pueblo de Egipto. Yo no sé tú, pero a mí me impresiona esa frase. Cuando yo la leí por primera vez, yo dije, ¡oh, qué tremendo impacto para las personas! Ver a Dios viéndolos desde la nube. ¡Fua! Los vio. Dice la Biblia, el Señor miró al ejército de egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró confusión en ellos. Dios los vio y sabes que Dios ve tus problemas, así como Dios te ve a ti con misericordia, Dios te ve con amor y con compasión, Dios a tus problemas los ve letalmente para fulminarlos, apoyarte, levantarte, acabar con todo cuando sea su tiempo, a su debido tiempo. Por eso el texto de no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo
cosecharemos. Si no desmayamos, si nos desmayamos, no llega el tiempo de Dios y no vemos a Dios obrar al final y al concluir ese problema. Pero si somos pacientes, como este pueblo, a pesar de sus dudas, y creyeron otra vez en Dios y siguieron adelante y siguieron a Moisés, y Moisés levantó la vara y se abrió el mar y siguieron adelante, la vida de un cristiano es hacia adelante, porque nosotros no somos de los que retroceden, y continuó y continuó y continuó. Entonces Dios miró al pueblo de Egipto, los vio. Yo hubiera temblado. Yo no sé qué habrá causado en el pueblo de Egipto, pero ahí la Biblia dice que confusión. ¿Qué está pasando? Y bueno, más adelante, para que tú y yo comprendamos por qué Dios obra así, dice, hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios. Y ahí viene lo que otras personas van a ver cuando Dios obre en nuestra vida. Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. En el versículo 14 les dice, ustedes quédense quietos, el Señor presentará batalla por ustedes, y en el versículo 25 se los cumple. Yo voy a pelear por ustedes, y en el versículo 25 cumplió y peleó por ellos, los vio y atacó. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo, imagínate la voz de Dios, extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida echaron retirada, vámonos. En su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Los egipcios dijeron, vámonos. Y cuando se voltean, ¡pum!, se encontraron ahora ellos con el mar de frente. Al principio fue el pueblo de Israel, se toparon con el mar de frente y dijeron, yo confío en Dios, se abre el mar y pasan. Y cuando los egipcios quieren voltearse, se topan con el mar y no hubo nadie que los librara. ¿Por qué? Porque habían provocado al Dios eterno. Entonces, esa es nuestra confianza. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar se transformó en una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel, en ese día el Señor salvó a David, en ese día el Señor salvó a Lore, a Lupita, a Toño, a Maite. En ese día, cuando tú confíes en Dios, en ese día Dios va a librar. Cada que nosotros confiemos en Dios, tenemos la victoria segura. Si empezamos a dudar, nos empezará a ir mal. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Porque aquí Dios se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Entonces, yo te invito hoy que confíes en el gran poder que nuestro Dios ha desplegado día con día a nuestro favor. Yo te invito hoy que tú confíes en tu Dios. A pesar de todo lo que oigas, todo el ruido que esté alrededor, que si nos vamos a morir, algún día nos vamos a morir, pero es hasta que Dios decida. Que si esto se va a poner peor, Dios no lo tiene bajo control todo. Dios sigue teniendo su brazo extendido y sigue teniendo el control. Hay otras cosas que tenemos que poner atención y debemos de seguir adelante. Entonces yo te invito el día de hoy que en tu vida se vea reflejado este pasaje. Que tú le confíes a Dios tu vida y digas, ok, Señor, aquí está. Ya no voy a pelear. Ya no voy a pelear contigo a ver quién tiene el control, si confío o no confío. Voy a confiar en ti. Así es. Dios es mayor que el mayor de tus problemas. Si puedes anotarlo ahí en una tarjetita, Dios es mayor que el mayor de tus problemas. Él es mayor, Él es más grande, Él es más fuerte, Él es todopoderoso. Si tú confías en Él, Él te va a ayudar. Quisiera leerte una pequeña ilustración nada más para terminar antes de orar.
Se llama Preguntas espirituales más frecuentes. ¿Algún problema con la computadora? Vea la sección de las preguntas más frecuentes. ¿Te preguntas qué hay en la institución smithsoniana? Examina las preguntas más frecuentes. ¿Con curiosidad acerca de las motocicletas? Verifica las preguntas más frecuentes. ¿No estás familiarizado con las cámaras digitales? Busca las preguntas más frecuentes. Las preguntas más frecuentes es una gran manera de conseguir respuestas a preguntas difíciles. Las computadoras y las cámaras y las motocicletas, eso es una cosa, pero ¿no sería grandioso tener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo vivir espiritualmente? Lo sería y existen, justo ahí. Prueba estas preguntas espirituales más frecuentes. ¿Qué pasa si estoy agotado de la vida y no parece que pueda continuar? Vamos a Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cómo puedo lidiar con la vida si no siento que alguien me ama? Ve a Romanos 8:39. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde voy si las cosas parecen demasiado duras y no puedo resolverlas? Ve a Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Quién podría amarme cuando ni siquiera puedo perdonarme por las cosas que he hecho? Ve a 1 de Juan 1:9 y ahí en Romanos 8:1 también, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué tengo temor de tantas cosas? ¿Es así como Dios me hizo? Ve a 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Preguntas frecuentes. ¿Cómo puedo descargar una tonelada de preocupaciones y frustraciones? Ve a 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo puedo continuar cuando siento que Dios me ha rechazado? Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Cualquier otra pregunta, busca las respuestas en la palabra de Dios. Y hoy encontramos una gran respuesta. Dios está al control de esta situación. La respuesta es sí. Dios está pendiente de mí. La respuesta es sí. Dios sigue siendo igual de poderoso. La respuesta sí y mil veces sí y eternamente sí, porque Dios es eterno y Él nunca cambia. Les voy a pedir que hagamos una oración juntos. Si alguien tiene alguna petición de oración para que podamos llevarla delante de Dios, sería bueno que la pudieran escribir y estemos orando todos juntos por esas peticiones hasta el día que nos volvamos a encontrar. Voy a tratar de estarlo haciendo martes y jueves, por si gustan, ¿sale? Para no interferir con las iglesias y que estén en sus reuniones dominicales y para que podamos tener en medio de la semana una palabra que pueda fortalecernos, ¿no? En medio de la semana. Entonces, pues si hay alguna petición, ahí nos la dejan y vamos a estar orando juntos, ¿va? Mientras, me gustaría que todos ahí en su lugar, sabemos que Dios nos escucha y Dios está atento a nosotros, podamos orar, ¿de acuerdo? Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú nos escuchas y porque estás entre nosotros cerca. No eres un Dios distante, eres un Dios que está siempre al pendiente, siempre cerca y que tú peleas por nosotros para que nosotros estemos tranquilos. Gracias por recordarnos que nosotros no estamos diseñados para llevar nuestras batallas, sino para que tú las lleves, para que confiemos en ti. Te pedimos, Dios, por los que están enfermos. Gracias, Dios, por los que estuvieron atentos aquí. Gracias por Lore, por Maite, por Moni. Gracias por Toño, gracias por Lupita, Señor, que siempre están al pendiente de tus mensajes. Te pido, por favor, que les bendigas grandemente en sus trabajos, en sus familias, en su salud. Te pido de manera especial por Maite, tú sabes que ha estado pasando por situaciones difíciles de salud. Te ruego, Padre Santo, que tú obres de manera poderosa en su vida y gracias porque pues tú eres un Dios que sigue siendo eh, todopoderoso y así seguirás. Te pedimos fe, que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe no decaiga. Gracias
por tu amor, gracias por tu misericordia y por recordarnos, Señor, que tú estás siempre al pendiente de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Un gusto saludarles. Si fue de bendición para ustedes, de verdad les pido que lo podamos compartir para que otras personas también escuchen esto. ¿Sale? La idea de estos mensajes es que otras personas también tengan el alcance de la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos muchas ventajas a través de Internet. Ya no estamos en los tiempos de los apóstoles, en los que ellos tenían que caminar días de camino para llegar a una ciudad. Podemos hacerlo a través de esto. Si ustedes pueden compartir el mensaje, estaría perfecto, ¿sale? Les mando un abrazo, cuídense mucho y pues Dios les bendiga. Hasta el martes, si Dios quiere. Saludos, Lore. Bye bye.